Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Delfos, Psicología Online. El tema que les traigo hoy es el transhumanismo. Esta fusión o este amalgamiento, esta amalgama entre el ser humano y la máquina, que nos acompaña desde el inicio de nuestra historia, pero que en estas épocas tiene muchísima más celeridad y hay muchísimo más dispositivos anexos a nosotros que los llevamos todo el tiempo o los estamos haciendo funcionar todo el tiempo, llegando a la capacidad de cómputo de datos que en un tiempo atrás era inimaginable poder alcanzarlo. Tenemos todas las enciclopedias y las charlas de los y las mejores científicos, artistas, etcétera, a un clic de distancia. Eso era algo completamente imposible tiempo atrás. De hecho, la nave que nos lleva a la Luna no se acercaba en lo más mínimo al poder de cómputo que tienen nuestros smartphones. Muchísimo menor, ¿no? Entonces, de hecho, hay una manera de explicar esto, que es pensar en lo siguiente. Hace 2000 años, si una persona del presente de hace 2000 años se remontaba 1000 años atrás y podía escoger a alguien con una máquina del tiempo y llevarlo a su época, no le iba a costar mucho explicarle de qué se trataba la situación, porque había agricultura, había ganadería, había rueda, había fuego, entre otros dispositivos tecnológicos. Ahora, si una persona, no de hace 2000 años, sino de hace 500, se remontara a cualquiera de estas dos personas y les mostrara el futuro, les sería muchísimo más complejo. Podrían no adaptarse estas personas o costarle muchísimo no poder comprender, por ejemplo, avances en la medicina, en la misma tecnología, en las leyes. Aunque bueno, el tema de las leyes en realidad se ha desarrollado en la antigüedad en su máxima expresión y nosotros solo hemos copiado y modificado algunas cosas. Ahora, si alguien de hace 100 años le intentara explicar a esa persona de hace 500 años de qué se trata el mundo, ya sería mucho más complejo. Y una de hace 50 años a alguien de 100, bueno, así, exponencialmente más difícil. Esto habla de una celeridad, de una velocidad, lo que lleva a que la máquina y el ser humano tengan fronteras cada vez menos delimitadas, sino una mayor conexión. Empezamos. Entre los seres vivos, algunos insectos son capaces de funcionar coordinadamente. Quiero explicarles algo. El título, a pesar de que se trate del transhumanismo, es el pensamiento en colmena o mente colmena, que es un término acuñado ya hace tiempo y que refiere a cuando las personas llevan a cabo procesos intelectuales o de conocimiento en grupo, ¿sí? Y no tanto de manera individual, algo que también va creciendo en este tipo de épocas, como hablé, por la gran conexión que hay, la facilidad. Entonces, entre los seres vivos, algunos insectos son capaces de funcionar coordinadamente para alcanzar objetivos, como sobrevivir y evolucionar. Es el caso de las hormigas, por ejemplo, o las abejas. La utilidad de cada una por sí misma es irrelevante, pero en conjunto es exponencialmente superior. ¿Se han detenido a ver las majestuosas obras de construcción y en tiempo récord que son los hormigueros, construidos por colonias de hormigas? Si las miras de cerca un rato, puede que te generen algún tipo de reminiscencia egipcia o algo por el estilo del inconsciente colectivo. En serio, trátenlo de hacer. Son simétricos, por debajo tienen unas especies de ciudades con pasillos laberínticos que marearían a cualquier
algoritmo computarizado. Ahora vamos con las abejas. Son las responsables de 1/3 de la alimentación mundial. 1/3 de la alimentación mundial depende de ellas y de su polinización de las flores, ¿no? Su sistema de comunicación para el sostenimiento de la colonia es de gran complejidad. Pueden hacer cálculos numéricos y angulares. Son capaces de, escuchen esto, son capaces de comprender la noción de cero, adiciones y sustracciones. Todo corroborado por estudios científicos experimentales en el año 2018 y 2019, bastante recientes, por el Instituto Real de Tecnología de Melbourne, Australia, bajo la dirección de la doctora Scarlett R. Howard. Hay muchos animales que pueden entender los números a un nivel básico para determinadas tareas, pero solo algunos, como las abejas o los chimpancés, los loros, las arañas, tienen la capacidad de sumar y restar. Los seres humanos conocemos bien sus lógicas de comportamiento, sobre todo los programadores informáticos, que en muchas ocasiones basan sus algoritmos en dichas lógicas y, por ejemplo, desarrollan equivalentes binarios a lo que serían las feromonas de hormigas que las hormigas esparcen para indicar las condiciones del entorno, por ejemplo, donde hay comida y donde no, y en informática se traspola a lo que son los datos. Lo mismo aplica al flujo de datos en Internet, de los que se alimentan las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad, la búsqueda de apps de citas y todo programa que utilice motores de búsqueda con Machine Learning, Deep Learning y Big Data. Diferenciarlos nos llevaría mucho tiempo, quédense con eso, después pueden buscarlo por su lado. Lo interesante es notar cómo estos tipos de organización reducen al ser individual a una parte del ser total. Y es esta totalidad más que la suma de las partes. Por lo tanto, un epifenómeno, epi es por sobre, un salto cualitativo. De hecho, a las especies que poseen este tipo de organización se les considera de las más inteligentes. Y en ellos se encuentra la semilla de lo social. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema de división de tareas, como sucede en la sociedad humana, bien, se sistematizan de tal forma que favorezcan la aparición de subsistemas colmenares? Como pareciera ser, a mi forma de entender, lo que está sucediendo en el ciberespacio. Posee otras características, es la síntesis de la síntesis sobre un marco de sistematización. La colmena de Facebook, de Twitter, el hormiguero de Instagram o Tinder, Mercado Libre y tantas otras. Laberintos más intrincados que los de Creta, donde Ariadna es hacker y el hilo una contraseña. La novedad pareciera estar en la variable transhumanista. Esa integración de lo tecnológico artificial a lo biológico y orgánico. Yo considero, como dirían los redonditos de ricota, que el futuro llegó hace rato con un palo. Ni hablar con el fuego o el reloj. Vamos a acomodar un poquito la cámara. Ese uso de la tecnología es lo que le ha dado al ser humano la ventaja respecto de otros animales, así como el lenguaje o la complejidad del lenguaje que tiene. Pero siempre la tecnología tenía como propósito simplificar la vida del hombre. Me refiero a todo el género, ¿no? Hombres y mujeres. Hago esa salvedad para ir volviéndonos cada vez más inclusivos. Como digo, era para simplificar la vida del hombre, contribuir en las actividades propias del mismo.
En los últimos 50 años, la velocidad del desarrollo tecnológico ha tomado una inercia cada vez más poderosa e irrefrenable. Y ha llegado el punto en que las necesidades básicas y no tan básicas pueden ser abordadas por la tecnología. Pero cuando la tecnología pasa a complicar la vida cotidiana, cantidades de contraseñas, cantidades de cosas que bajar para hacer, por ejemplo, un trámite que quizás antes ibas al lugar y lo hacías en 20 minutos y bajando contraseñas, recordando que se borró, que estás 2 horas. Guarda con eso. Muchas cosas simples pueden hacer a una gran cosa compleja también. ¿Sí? ¿En qué iba? Pero cuando la tecnología pasa a complicar la vida cotidiana generando necesidades artificiales, al aumentar los dispositivos de conexión y el tiempo y esfuerzo que necesitamos para mantenerlas activas, artificialmente vivas, el propósito cambia. Y es el humano el que cambia de posición y pasa a ser un soporte de lo tecnológico. Lo tecnológico como categoría, ¿no? Un dispositivo vivo necesario para que aquello, esto artificial, progrese en su manifestación, llamémosle. Inclusive con algunas leyes por comprobar, pero de sólidas evidencias, como la ley de Moore, que lleva 40 años acertando en su predicción de la exponencialidad de transistores que los procesadores integran cada determinada cantidad de años. Creo que es cada 2 años. Entre otras, como las de Aubrey de Grey, que nos habla de que en unos años se podrá detener el envejecimiento por completo, por la exponencialidad de los avances. Esto sería aproximadamente en el año 2029, en donde se alcanzaría la velocidad de escape de la longevidad. Esto significa que aumentaría más de un año la esperanza de vida por cada año que vivimos. Entonces, ya está, ya nunca nos quedamos atrás. Tiene que ver con esto que yo también les hablaba al principio, ¿no? De la exponencialidad y de cómo es esa aceleración y qué características tiene. ¿Qué reza el transhumanismo? Podríamos simplificarlo en esto. Tu mente es un software, prográmala. Tu cuerpo es una carcasa, cámbialo. La muerte es una enfermedad, cúrala. Y están claros los beneficios que se podrían obtener respecto a la salud al poder ser monitoreada, o si alguien se pierde, o si es secuestrado. También para la oferta de conocimientos, bienes, servicios, traslado, economía, arte, deporte. No cabe duda de que puede ser beneficioso en algunos aspectos, pero el problema siempre está en la confianza que es posible y conveniente depositar en poderosas entidades gubernamentales, económicas, que son las que manejan a fin de cuentas la información, gran parte de la información. Teniendo estos datos sobre nosotros, nuestras operaciones y movimientos económicos y sociales, es cuando sucede esto de ¿hasta dónde se puede confiar, no? Gran pregunta en varios ámbitos de la vida. Solo basta recordar lo que en otras épocas de la historia ha sucedido cuando ciertos grupos han tenido acceso a la vida privada y pública de las personas. Entonces, hay que analizar las bases del transhumanismo no en las personas individuales solamente, sino también en las sociedades, los grupos que llevan la marca de la mente colmena en su división de tareas y clases, lo que va de afuera hacia adentro. Ese es un nivel de análisis, pero existe otro que es de corte más filosófico y no tan sociológico o antropológico. Y es el que se nos revela con la pregunta de, y aquí quizás venga lo más importante, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es capaz el ser individual y la sociedad
de captar el proceso evolutivo y su sentido, para tener siquiera alguna certeza sobre qué sería lo conveniente, si dejar que la biología y la tecnología sigan fusionándose sin ningún tipo de restricción, inclusive promoviéndola e incentivando su desarrollo, o si es mejor establecer límites y protocolos, conservando el estilo de vida y aspectos universales de lo que es ser humano, como la seguridad, libertad, identidad, autonomía, respeto, consideración, cuidado, privacidad, autorrealización, entre tantos otros derechos y sus respectivas obligaciones. ¿Cuánto podemos decidir sobre este proceso de tecnologización y transhumanismo que dependa de variables que podamos controlar y cuánto escapa esa posibilidad? Y esta pregunta enfrenta de lleno la esencia y el sentido del libre albedrío y por tanto del destino, la causalidad y la casualidad. Además, ¿seríamos capaces de llenar o vaciar el recipiente de un ser que, por ejemplo, vive 300 años? Para pensarlo bien, en profundidad. ¿Tendrían sentido las cosas de la vida que hemos aprendido a dar sentido y transmitido a otros? Admite muchos niveles de análisis del tema, del transhumanismo. Otro muy importante es el que involucra la complejidad que ha logrado alcanzar el cerebro humano. Hasta ahora el objeto más complejo conocido. Pensemos que el mismo, para definirlo de alguna manera, se compone de capas. Las más primitivas se hallan más al interior y al centro del cerebro, como así también hacia su base. Las capas, entre comillas, más primitivas ejecutan funciones básicas homeostáticas de alimentación, equilibrio, respiración, preservación y defensa. Y a medida que nos vamos hacia el exterior, aparecen nuevas funciones más complejas y coordinadas, hasta llegar a las funciones ejecutivas superiores, a nivel cortical, ya en el borde de lo que sería el cerebro. ¿Dónde me había quedado? Con hasta llegar a funciones ejecutivas superiores a nivel cortical o de la corteza del cerebro, y que se encargan de procesos como la atención, la concentración, la memoria, la reflexión, la proyección, la ideación, la imaginación, entre otras, y que son el sello particular, característico de nuestra especie, y que nos define de las demás, y que nos diferencia de las demás. Sí, nos define y nos diferencia de las demás. La abstracción, el lenguaje como lo conocemos y sus sistemas de todo tipo. En síntesis, la razón. Todo lo que el hardware del cerebro ha logrado desarrollar, y ahora vamos a este otro nivel de análisis, todo lo que el hardware del cerebro ha logrado desarrollar para sincronizar las funciones de su software, de sus ideas, de sus pensamientos. Pensemos que el cerebro podremos estirarlo, y no me acuerdo bien las medidas, pero creo que es 1 metro cuadrado, me diría que la misma evolución lo ha ido plegando para que quepa en un espacio más reducido y así haya un gasto energético menor y por muchas otras razones. Imagínense el equilibrio teniendo una cabeza plana de 1 metro cuadrado. Todo lo que el hardware del cerebro ha logrado desarrollar para sincronizar las funciones de su software, entiéndase como funciones a la organización, planificación, ejecución, memoria, reflexión, proyección, entre otras que trabajan con datos, que como les digo, son los pensamientos, son los estímulos externos también, los sentimientos, los afectos. Esta arquitectura está corriendo peligro hoy en día, claro que sí, y se agravaría si el transhumanismo avanza. Por ejemplo, y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, la memoria se debilita en nosotros al tener ahora una memoria externa donde depositar lo percibido y pensado, en un teléfono, por ejemplo. Pasa así también con las conexiones entre conceptos, ya que los enlaces cumplen esta función. Y ese arte hay que trabajarlo, el asociar ideas, asociar pensamientos.
En la ortografía comienzan a aparecer errores o no se alcanzan directamente algunos conocimientos de gramática y oratoria, porque también es muy silencioso, ¿no? En ciertas ocasiones. De gramática y oratoria, que son suplidos por los algoritmos predictivos de una red neuronal artificial silenciosa, que le agregado de black box, una caja negra. Dentro de las ciencias de la salud se conoce la importancia de la motricidad fina y gruesa en el desarrollo psicoafectivo y motor de las personas. Ahí habría que leer Piaget. Explicar Piaget quiero decir que no merita ahora. Y cómo solamente esto, de cómo sus fallas producen una amplia gama de complicaciones. Pensemos que escribir o dibujar es una actividad mucho más rica y compleja que tocar una pantalla con un dedo para fines similares. No es lo mismo, y la motricidad fina y la motricidad gruesa están involucradas en eso. No es lo mismo tampoco fijar la vista en una pantalla luminosa que en una hoja o lienzo, que puedo manipular con otros grados de libertad que una pantalla. Parecen pequeñas cosas, pero como hablábamos antes, las pequeñas cosas sumadas. Los relojes biológicos también delegan sus ritmos a la confiable precisión de una alarma o varias, o calendarios, y nos vamos olvidando de cómo se juega el juego. A la vez que los sistemas aprenden sus reglas minuciosamente y meticulosamente, no las olvidan. ¿Y qué decir de las cámaras? Da cierta lástima ver cómo las personas, cuando se encuentran en una circunstancia importante, el acto de un hijo, no sé, algo del trabajo, cualquier cuestión importante, o incluso una juntada, a veces ni siquiera, hasta para cualquier cosa, en vez de registrarlo con sus ojos, rápidamente buscan la cámara para grabarlo y luego, en la mayoría de los casos, para no verlo nunca más. Díganme si no, o una vez más. Y ahí deberíamos ¿no? hablar de las impresiones y las ideas en filosofía, cómo las impresiones son más fuertes que las ideas. Y acá estamos casi trabajando con la noción de idea, no de impresión. Bien, buscan cámara para grabarlo y luego para no verlo nunca más. Nos hemos enamorado de esos ojos artificiales y les regalamos los nuestros. Ya terminamos, amigos y amigas. Les entregamos nuestro sentido de la ubicación y orientación al punto que podemos llegar a cualquier lado sin tener idea por dónde vamos. El GPS, Google Maps, todas estas capacidades que el cerebro humano le ha costado mucho tiempo y esfuerzo alcanzar, parece que lo cambiamos por la precisión y la exactitud y la velocidad. Pero ya no es nuestro, de la misma manera. Es similar a decir que a los programas de nuestro equipo es el cerebro, los estamos enviando a un dispositivo anexo, dispositivo externo, por ejemplo un smartphone, y este último es controlado, y ojo con esto, este último es controlado en parte por nosotros, pero no exclusivamente, ya que nuestros datos pueden ser vistos por otros de manera legal e ilegal. Lo importante es que en nuestro cerebro no se puede interferir de esa manera. No podés leer mis pensamientos, leer mi información. En cambio, en estos otros dispositivos sí se puede. ¿Qué pasa en ese traspaso con nuestra privacidad, nuestra libertad, etcétera? Pensemos en el arte de la seducción también, cómo se ve diezmado por la lógica de un chat de citas. Bien, después de estos, que son solo algunos ejemplos, ¿creemos que podremos tener control sobre estas tecnologías o ellas nos lo tendrán sobre nosotros? ¿Cabe la posibilidad de una simbiosis equitativa? Al fin y al cabo, ¿el transhumanismo implica deshumanización o enriquecimiento de lo humano? Ese es el gran dilema. ¿Se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora? Y nuevamente, ¿seremos libres de elegirlo?
¿Podremos escapar a la inercia si advertimos que no es el rumbo correcto? Hasta aquí, amigos y amigas. Les pido, si les ha gustado, que pongan un like, un me gusta, que se suscriban, que lo compartan, ¿sí? Y que comenten también, que eso me motiva a mí y ayuda al canal. Muchísimas gracias, pásenla muy bien.